el texto sagrado. Muy bien. Vamos a agradecerle a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, de nuestra vida, de la salud, de nuestra integridad. Gracias por nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Gracias por nuestra vida activa y nuestra vida de afectos, de sentimientos, de amistad. Gracias por la vida de la iglesia, esta amada iglesia que es nuestra madre. Gracias también porque como hijos colaboramos con nuestra madre iglesia en aquello que es para el bien de todos sus hijos. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de conocerte de una forma más cercana y más intensa. Y este tiempo que hoy cumplimos, 100 días de estar aquí en este ejercicio de generosidad de parte de muchos bautizados, bautizadas, hoy te pedimos que tú nos sigas conservando en la perseverancia. Iniciar algo, todo mundo puede hacerlo y lo hacen haciendo siempre en una motivación, pero conservarlo se manifiesta a través del cultivo de las virtudes. Hoy especialmente, conforme a tu palabra, te pido que nos concedas observar el derecho, amar la misericordia y que ante tu persona procedamos siempre con humildad. Bien, antes de mover la diapositiva, San Agustín, como viene la frase al pie de la primera diapositiva, manifiesta que las tres virtudes necesarias en la religión o en la relación para con Dios, dice, son tres. La primera es la humildad, la segunda es la humildad y la tercera es la humildad. Así lo dice San Agustín. Yo tomé ese esquema de San Agustín para en ocasiones predicar y pienso, si un día tú me dices, padre, ¿cuáles son las tres virtudes que necesita un padre de familia para con sus hijos? Y yo digo, la primera es paciencia, la segunda es paciencia y la tercera es paciencia. Así con este esquema de San Agustín, que dice que la primera virtud de la religión es la humildad, la segunda la humildad y la tercera la humildad. Pero si me preguntan cuáles son las tres virtudes que se necesitan entre los esposos, las tres son: la primera, comprensión; la segunda, comprensión; y la tercera, comprensión. Quizá en algún momento pensarían el respeto y el respeto, pero sí creo que de esta manera podemos ubicar esas cualidades. San Agustín dice, estas son las tres virtudes esenciales para relacionarnos con Dios. Lo más interesante de todo esto es que nosotros, seres humanos, que ante Dios deberíamos ser humildes, un día supimos cuando Dios vino al mundo que Él quiso ser humilde, muy humilde, demasiado humilde. Dice Filipenses 2, 6, 11, se anonadó. ¿Qué significa anonadarse? Hacerse nada. En términos, perdón, no lo pongo aquí porque muchas cosas obviamente son parte de lo que la palabra y la teología maneja. En términos teológicos se maneja la palabra kenosis, con K, kenosis. Lo puedes buscar obviamente hoy con la magia del internet, el término kenosis, con K. Y kenosis en griego se traduce por abajamiento. O sea, él se abajó hasta el fondo. Entonces, quisiera, habiendo tres temas por manejar, que nos va a ubicar la palabra de Dios, focalizarme solamente en la humildad, que es la tercera de las cualidades. Bien, vamos a ver el texto de Miqueas para que nos ilumine la palabra de Dios en esta tarde. Del libro del profeta Miqueas. Escuchad lo que dice el Señor: levántate y llama a juicio a los montes, que escuchen los collados tu voz. Escuchad, monte, el juicio del Señor, atended cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo y pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice o con qué te molesté? Respóndeme.
Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí, y envié por delante a Moisés, Aarón y María. ¿Con qué me acercaré al Señor? Me inclinaré ante el Dios de las alturas. Me acercaré con holocaustos, con novillos de un año. ¿Se complacerá el Señor en un millar de carneros o en 10,000 arroyos de grasa? Le daré a un primogénito para expiar mi culpa, el fruto de mi vientre para expiar mi pecado. Ya han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ya en la mañana reflexionábamos en torno a lo que son los improperios, aquello que fue impropio, que nos recuerda ese texto subrayado en rojo: pueblo mío, ¿qué te hice o con qué te molesté? Que les decía en la Semana Santa, el Viernes Santo, cuando manifestamos el amor a Cristo y el respeto por la cruz en la que fuimos redimidos, la iglesia canta: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime qué más pude haber hecho por ti. Dime en qué te he ofendido. Y bueno, Dios hizo todo lo que podía hacer. Pero bueno, dejo el texto en rojo y voy hacia la parte final. ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Que respete el derecho, que ame la misericordia y que andemos conforme ante Dios con la humildad. Vamos a hablar acerca de la humildad, por favor. Les pongo esta frase que yo creo, de todas las que yo he leído y que suelo compartir reiteradamente en mis reflexiones de Facebook, obviamente en mis homilías, cuando de pronto tenía que iluminar alguna situación siempre. Esta es de las frases, y si yo pusiera 5 que más me agradan, esta es de las 5 frases que me parecen más afortunadas que alguien haya pensado en esa capacidad que Dios nos dio de pensar, reflexionar, profundizar. Esta es de León Tolstoy y encierra una gran verdad. Dice: un hombre es como una fracción, cuyo numerador, es decir, el número de arriba, corresponde a lo que él es, en tanto que el denominador, que es el número de abajo, es lo que cree ser. Cuanto mayor es el denominador, tanto más pequeño es el valor de la fracción. O sea, yo puedo pensar, el numerador, lo que soy, pues voy a decir soy 100, pero el denominador es lo que creo ser. Pienso que soy 1000. Entonces, 100 sobre 1000, pues habla de una fracción pequeña. Pero a veces esa diferencia entre el numerador y el denominador, en lo que el numerador encierra lo que soy y el denominador lo que yo creo ser, pues sí, yo soy 5 y pienso que soy 10,000. Yo soy en realidad, si tú quieres, 8 y pienso que soy 1,000,000. Y en realidad esa actitud soberbia de lo que yo soy, que es el numerador, y lo que creo que soy, que es el denominador, habla del verdadero valor de mi vida, porque en realidad lo que soy es pequeño comparado a lo que yo creo ser. Hoy hablemos adelante de la humildad, que es la morada de la caridad. San Agustín habla de la caridad que con la humildad ve las cosas con objetividad. Creo que esto tenemos que asimilarlo desde lo que estamos haciendo. La caridad que estamos haciendo, si la vemos, utilizamos la humildad, donde viva esa caridad, haremos las cosas objetivamente. Y sobre todo en la humildad podemos pedir perdón ante las cosas que hemos hecho. Y con la humildad, la caridad ayuda a que el hermano sea mejor. Piensa en esto, y se los digo desde lo que el Evangelio nos enseña. Jesús nos invita a la corrección fraterna. Si tu hermano se equivoca, ve y repréndelo.
la corrección fraterna. O para que sea corrección fraterna, lo primero que tenemos que hacer es ser fraternos. Porque, ¿cómo le voy a decir a mi hermano lo que está mal si yo no he sido fraterno con él? Si no he estado con él en los momentos alegres, si no le ha dado una palabra de aliento, si no he reconocido, si no soy alguien que motivo su corazón con una palabra de elogio. Pero eso sí, cuando se equivoca, le digo que es un borracho, le digo que es un desobligado, le digo que es alguien que está haciendo sufrir a nuestros papás. Y es que tengo que decírselo, Padre, porque Cristo nos dice que hay que hacer la corrección fraterna. Sí, pero la corrección fraterna encierra que primero fuiste fraterno, que primero fuiste hermano, que primero le dijiste también las cosas buenas. Y cuando le dijiste cosas buenas, sí, ahora que está en esa situación difícil de su matrimonio, si vas y le dices que es un tonto, que ha cometido tantos errores, es que tengo que decírselo porque dice el Señor que hay que corregir y hay que ir y decirle las cosas. Sí, corrección fraterna implica precisamente que primero seas fraterno para después corregir. Por eso la caridad debe acompañarse de la humildad. Porque el soberbio, digamos, aunque digamos que tenemos caridad, cuando somos soberbios, estamos imposibilitados realmente para ayudar a los demás. Hablemos de la humildad, pero también de la soberbia. Adelante, la soberbia es madre de todos los pecados. O sea, cuando nos falta la humildad, caemos en ese sentirnos más que los demás, ese ser superiores a los demás. Y dice Santo Tomás de Aquino que el soberbio, en primer lugar, se atribuye a sí mismo los bienes que se han recibido de Dios. O sea, ese numerador y denominador. O sea, ese numerador con lo que yo soy realmente y el denominador con lo que pienso que soy. O sea, yo me atribuyo lo que Dios me ha dado. Y entonces pienso, no, pues mira, qué buenos somos aquí en el call center, o el padre Rogelio, o tal persona. Más bien tenemos que reconocer que Dios nos ha dado bienes y que es un privilegio estarlos sirviendo. O sea, la humildad debe hacernos ubicar para no entorpecer, para no dejar de ayudar. El soberbio cree que los bienes lo ha recibido por sus propios méritos. Y decía San Francisco de Sales, dice, ese hombre se siente como si fuera lo más grande por estar montando un caballo de pura sangre. En todo caso, el atributo es del caballo y no de él, dice San Francisco de Sales. Y es cierto, o sea, creemos que los bienes los hemos recibido por nuestros propios méritos. Lo mismo diríamos de alguien que anda en un buen carro. En todo caso, el mérito es del buen carro, ¿verdad? No tuyo. El soberbio presume los bienes que no poseen absoluto. Digamos, presume y es mitómano, o sea, porque la soberbia nos lleva a la mitomanía, a ser mentirosos, y una mitomanía que habla de mentiras patológicas, donde vamos presumiendo las cosas que realmente no tenemos. Pero aparte de atribuirme los bienes que recibí de Dios, de creer que los bienes los recibí porque yo los merezco, y de presumir lo que no poseo, el soberbio desea que el otro no tenga. Desea el brillo propio a costa de que el otro sea despreciado. Y somos como esos niños que si saqué 10 le ando preguntando y el otro sacó 10 y me molesta porque el otro sacó 10, caray. Espérate, o sea, si tú sacaste buena nota, qué bueno, pero ¿qué andas tú de una actitud enfermiza viendo? Y hay quienes se molestan con el maestro. Dime si no, si alguien de aquí es docente, o sea, hay gente, hay niños que se molestan porque le puso a él también la misma nota. Y pues todo esto habla de actitudes que a veces vamos cultivando. Adelante, San Gregorio Magno habla de la reina de los vicios, que es la soberbia. Atrás, por favor, Fer. Es la reina de los vicios. Y dice que es la reina de todos los vicios. La soberbia es madre y es raíz de todos los vicios y pecados, pero especifica 3 elementos que brotan también de la soberbia.
Esto es muy parecido a lo que decía Santo Tomás de Aquino, de que cree que uno tiene por los propios méritos, que uno, digamos, se apropia de los bienes de Dios, que uno, digamos, come lo que no tiene, que uno desea el brillo propio a costa de opacar a los demás. Dice San Gregorio Magno que la soberbia, los frutos o los pecados que brotan en la soberbia, la vanagloria, la ambición y la presunción. ¿Qué significa humildad? La palabra humildad en latín se dice humilitas, porque en latín no hay realmente palabras graves. Es humilitas, más bien son esdrújulas, humilitas. Para el latín la palabra humilitas proviene de la palabra humus, que significa tierra. Eso significa humus, la tierra. Y la humildad no es otra cosa sino el estar al ras, o sea, ni soy más ni soy menos, porque también existe la falsa humildad. Y en la falsa humildad ofendemos a Dios, porque negar los bienes recibidos, lo dice Santo Tomás de Aquino, el soberbio niega los bienes recibidos de parte de Dios. Y entonces esa es falsa humildad. Si yo digo, no, fíjate que yo, no, padrecito, eres el mejor, y no, es que yo soy lo peorcito. No, padre, no te digas así, padre. Y entonces es falsa humildad, donde en primer lugar ofendo a Dios porque niego los bienes que vienen de Él, pero en segundo lugar lo hago como para que el otro alimente ego dentro de esa mi presunción. En realidad la humildad es el ras. Ni soy más, ni soy menos. Y en ese sentido la humildad me permite ver la necesidad que tengo del otro. Entonces, evitar la vanagloria, la ambición y sobre todo ser presumido. Adelante, hablemos sobre la humildad que va muy unida al temor de Dios, porque es ahí donde está la virtud de la religión. Dice San Agustín, las tres cualidades de la religión o de la relación del hombre con Dios es primero humildad, segundo humildad, tercero humildad. O sea, en ese sentido, saber que dependemos de Dios. Y entonces saber que por mí mismo, por Rogelio, no tengo nada. O sea, sí tengo, pero lo recibí de Dios. Y sí tengo, pero dependo de Dios. A mí en lo personal me gusta, aparte de la expresión si Dios quiere, me gusta expresar cuando propongo algo o cuando prometo algo, cuando era el programa de radio, nos escucharemos el próximo domingo si Dios es servido. O sea, yo no dependo de mí. Estaré aquí si Dios es servido. Si le soy útil a Dios y Él dice adelante, estaré aquí. Entonces, saber que dependemos de Él. Y por ello, digamos, la persona humilde no se atreve a levantarse contra Dios. Antes bien, junto con la humildad, uno agradece a Dios las cosas, lo que Él nos ofrece. Ese sentirnos criatura, sobre todo, les decía en la mañana, dentro de lo que eran esa disposición a saber que las acciones dependen de nosotros, pero no las reacciones, que la recompensa del sembrador se encuentra en la siembra más que en la cosecha, el poder decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, como Cristo lo ha dicho, dentro de su oración en el Getsemaní, el poder decirle a Dios que acepto su voluntad y que una actitud reverencial sobre todo por no ofenderle. Adelante, la humildad nos va a ayudar a luchar contra todos los vicios. Digamos, vivir bajo el influjo de la caridad, pero se expresa sobre todo en la humildad, que es una forma de ser o de hacer la caridad. Y en ese sentido, la humildad me presenta ante Dios, ante mí mismo y ante los demás,
Y sobre todo, bueno, junto a la humildad vienen otras actitudes como son obediencia, silencio y la virtud realmente de la religión, en la humildad. La humildad adelante también es señal de dominio de mí mismo, expresión de templanza. La persona humilde modera lo desordenado, el apetito de la propia búsqueda de ser mejor. Y nos da el justo conocimiento de la pequeñez y miseria. Dice San Ambrosio de Milán, esta frase me agrada también, dice: quien no sabe dominar su concupiscencia es como un caballo desbocado, que en su violenta carrera atropella cuanto encuentra, y él mismo en su desenfreno se maltrata y se hiere. Entonces hace falta la humildad para dominar lo que a veces mi búsqueda egoísta, mi búsqueda de prestigio, mi búsqueda de protagonismo, hace que me lleve de encuentro a los demás. Sí, generalmente uno busca el propio brillo, decía Santo Tomás de Aquino, a costa de opacar al otro. Y dice, quien no domina ese deseo mal desordenado, es como ese caballo desbocado. Va a lastimar, va a maltratar, se va a herir en mismo. Finalmente, bueno, adelante, la humildad genera fortaleza. Y entonces, una vez que somos humildes, generamos personas con valor frente a cualquier peligro y cualquier situación de la vida. Recordemos que esa fortaleza que tú y yo podemos tener en la vida diaria tiene su fundamento en la humildad, pero también en la oración. O sea, ¿cómo podemos ser fuertes ante esta situación que vivimos? Hay que ser humildes y hay que orar. Y la expresión que viene aquí de Santa Teresa de Ávila dice: por no estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, por no proceder con humildad, pasé este mar tempestuoso casi 20 años con estas caídas. Porque no es uno humilde. Voy a decirlo y voy a transliterarlo a actitudes de nuestra vida. Te comento, no te comento el nombre, porque sí conoces la familia de él. Solamente te comento. Un hermano sacerdote brillante, brillante. Solamente te digo, tiene otro hermano sacerdote, por eso ya, hasta ahí lo dejo. Ese otro hermano sacerdote está en el ministerio. Pero el primero que te digo, el mayor, brillante. Entró al seminario, se ordenó, estaba en el doctorado, y un día la noticia que dejaba el ministerio. Nuestro rector del seminario, que ahora es obispo de La Paz, don Miguel Ángel Alba Díaz, un día nos da las noticias. Yo ya era formador. Y dice, fulanito dejó el ministerio. Y dice don Miguel Ángel: de los perfiles de persona al que más le tengo miedo, no es al que esté limitadito, y a quien batalla académicamente. Se le tengo miedo a los autosuficientes. Porque los autosuficientes ni reconocen que son débiles, ni cuando tienen un problema tienen la capacidad de pedir ayuda. El autosuficiente piensa que nunca va a caer
El autosuficiente piensa que todo lo tiene controlado. Y cuando un día necesita ayuda, no reconoce que necesita ayuda. Y al no reconocer que necesita ayuda, se hunde y se pierde lo más valioso que Dios nos ha dado. Esto es real, y lo digo como hermano de ustedes que soy. Sí, por mi ministerio se me habla con una relación con la paternidad. Soy el padre Rogelio, pero soy su hermano también. Y les confío que esta debe ser la lucha principal de un ministro sagrado. O sea, nunca perder la humildad y nunca dejar la oración. Porque si perdemos la humildad y dejamos la oración, el seminario, por el esquema que tiene de formación, va preparando personas con una cierta autosuficiencia. Se nos prepara para un ejercicio de pastoreo, de un liderazgo a favor de una porción del rebaño de Cristo. El seminario va dándonos herramientas, métodos, nos va dando tablas para poder realizar esto. Pero el seminario debe enseñarnos a ser humildes y a nunca dejar la oración, porque esto es lo que termina con los proyectos más grandes que pueda haber. Pues bueno, reconociendo esto como una necesidad, pues le pido a Dios que a nuestro call center nos permita también en lo colectivo la humildad y la oración. Porque si no hay humildad y si no hay oración, la soberbia hace que se caiga todo y hace que lastimemos a los demás. Que Dios pues nos conceda observar el derecho, amar la misericordia y nos permita sobre todo seguirla a Él con humildad. Sobre todo, máxime en aquel que esperaría humildad de nosotros, pero que nos ha ofrecido la más grande expresión de humildad. Y te lo digo con amor al Señor. Yo creo que en el mundo no ha habido nadie más humilde que el Verbo encarnado, que el Dios hecho hombre. Y ojalá nosotros vivamos la virtud de la humildad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.